Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Soya Costas, y a Benjamín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 251. Advertencia: los Dunlendings se reunieron rápidamente, formando una caballería disciplinada que apenas se parecía a los clanes desaliñados que fueron. A su cabeza cabalgaba Brock, jefe de los Dunlendings, y una docena de sus guerreros más feroces, cada uno montado en un hipogrifo. Sus alas golpeaban el aire como un trueno, las plumas brillando en bronce y plata al sol. Pero el ejército que comandaban era vasto. Con más de 10.000 jinetes y caballos, Silas tuvo que recurrir a otros medios. De sus reservas sacó grandes cofres, cada uno ampliado con el encantamiento de extensión indetectable. Dentro de ellos, todo el ejército de Dunlending y el contingente de Rohan se amontonaron, caballos, jinetes y armas por igual, desapareciendo en el espacio encantado. Solo Brock, los jinetes elegidos, y el enviado de Rohan, primo del rey Fengel, permanecieron fuera. Juntos, montados en hipogrifos, volaron a toda velocidad hacia Doras, la capital de Rohan. Los trasladores habrían sido más rápidos, pero Silas conocía sus límites. Teletransportar unos cientos con esa magia era posible, pero 10.000. Eso le agotaría más allá de la recuperación. Los cofres encantados eran más seguros. Cuando los Dunlendings y los Rohirrim se fueron, Isengard volvió a quedarse callado. Gandalf ya había partido, usando un traslador preparado por Silas, desapareciendo en Gondor para reunir a los defensores de Minas Tirith. Aslan, murmuró Silas, apoyando la mano en la cabeza emplumada del hipogrifo, necesitaré que trabajes más estos próximos días. Patrullad los cielos y, si veis enemigos, avísame de inmediato. La orgullosa bestia le devolvió la mirada con ojos dorados y agudos. Aslan era casi humano en inteligencia, si no en habla, y lo entendía. Con un asentimiento y un suave grito, rozó la palma de Silas antes de elevarse en el aire, sobrevolando Orthanc con la vigilancia de un depredador. Dentro de la torre, Silas se agachó para rascarle la cabeza a su guardián más leal. Cerberus, mantente alerta. Los enemigos pueden intentar acercarse sigilosamente. No dejes que pongan un pie dentro. El sabueso de 3 cabezas movió, sus 2 cabezas dormidas despertando de golpe. Los 6 ojos brillaron. La bestia se levantó, recta como un soldado, soltó un aullido resonante y se puso de guardia en la puerta. Silas se rió, acariciando cada enorme cabeza por turno. Buen chico. Tendrás una vaca entera cuando esto termine. Las 3 mandíbulas de Cerbero se entrecerraron de alegría, las colas golpeando la piedra, pero se mantuvo firme en su puesto, 3 cabezas giradas para observar en 3 direcciones, olfateando amenaza, los músculos tensos bajo piel de hierro. Dejándolos a su vigilia, Silas subió la escalera de caracol y pisó la alta plataforma de Orthanc. Miró hacia el este, su capa azotando al viento. Frunció el ceño. Los golpes gemelos repentinos de Mordor, contra Gondor y Rohan, fueron imprudentes, mal sincronizados. Sauron no era de los que se arriesgaran sin motivo. No, esto era más que una conquista. El señor tenebroso era astuto como una serpiente, acechando en la sombra hasta el momento perfecto. Tras su derrota en la guerra de la Última Alianza, se había ocultado durante 1000 años, esperando su momento, recuperando fuerzas invisibles ni siquiera para Gandalf o Galadriel. Solo cuando fue revelado en Dol Guldur se deslizó de vuelta a Mordor.
Y ahora, aunque su poder aún no estaba completo, atacó pronto. ¿Por qué? Los instintos de Silas susurraban una sola respuesta. Esto iba sobre él. La piedra filosofal ardía débilmente a su lado, un peso a la vez maravilloso y peligroso. Desde que la forjó, su alma había cambiado, se había afilado. Su previsión se había vuelto más aguda, y la premonición de que la furia de Mordor estaba ligada a él carcomía sin descanso su corazón. Confiaba en su intuición, igual que Gandalf y Elrond confiaban en la suya. Lo que significaba una cosa. Tenía que prepararse. Silas estaba en lo alto de Orthanc, la torre de piedra negra alzándose como una lanza contra el cielo. En su mano brillaba el anillo de poder, en la otra sostenía su bastón. Con el antiguo poder de la torre amplificando su voz, comenzó a cantar. Protego máxima. Protego horribilis. Fortificaré y uno a uno, los hechizos saltaron de su bastón, entrelazándose en un vasto encantamiento. Hilos blancos de magia se extendían desde Orthanc hasta el muro circundante de Isengard. Poco a poco, una gran cúpula de protecciones brillantes tomó forma, delgada como una gasa pero irradiando una fuerza letal. La piedra filosofal le había cambiado. Su espíritu, cuerpo y alma habían sufrido una metamorfosis, duplicando su poder mágico. Por pura fuerza, Silas ahora estaba a la altura de leyendas como Dumbledore o Voldemort. Aún así, lanzar una barrera lo suficientemente vasta como para proteger todo el valle le agotó. Cuando por fin la cúpula se solidificó, Silas se apoyó pesadamente en su bastón, jadeando. Sin embargo, el resultado fue impecable. Una barrera tan fuerte que ningún hechizo común podría atravesarla. Cualquier enemigo que intentara cruzar sería reducido a cenizas en un instante. Y, sin embargo, no era un tirano. Silas había alterado los encantamientos de la cúpula. Amigos, aliados y cualquiera que no le tuviera malicia podían pasar libremente, las protecciones se abrían como si no existieran. Cansado pero resuelto, sacó la copa de oro. Agua clara cayó a su llamada. Con la otra mano sacó la piedra filosofal, dejándola removerse dentro del agua. El líquido brilló, sonrojándose hasta relucir como vino. Silas bebió profundamente. De inmediato, la vitalidad le recorrió, fuerza para su cuerpo, magia para su alma. La copa dorada nutrió la carne, mientras que la piedra filosofal restauró el poder. Juntos, lo hacían incansable, inquebrantable, un mago que nunca más podría ser desgastado por el cansancio ni vacío de magia. Bajó la taza, girando la joya carmesí en su mano, la anticipación brillando en sus ojos. Si no fuera por la repentina guerra de Mordor, ya estaría en la sala de pociones de Weathertop, destilando el elixir de la vida. Porque aunque la piedra misma no otorgaba la inmortalidad, era el corazón de esa corriente. Cada dosis prolongaba la vida en 30 años. Con suficiente almacenado y tomado fielmente, uno podría vivir para siempre. Y su piedra era perfecta. La creación de Nicolas Flamel, a pesar de su brillantez, flaqueó en el juicio final, incapaz de detener la decadencia progresiva de la edad. La piedra filosofal de Silas no tenía tal defecto. Su elixir no solo concedería años infinitos, sino juventud eterna. Permanecería como era ahora, intacto por el tiempo, nunca marchitándose, nunca muriendo. Sonrió con ironía. Todavía no. Primero, debo superar esta tormenta. Porque si Isengard caía, ¿de qué servía la eternidad? Pero mientras estudiaba la piedra, un pensamiento le golpeó, helando su claridad. ¿Podría ser esta la verdadera razón de la repentina guerra de Mordor? La piedra filosofal no solo concedió la inmortalidad. Podría restaurar la carne al espíritu. Por eso Voldemort la había cazado una vez, aferrada al cuerpo de Quirrell en los oscuros pasillos de Hogwarts. Y Sauron, roto y sin cuerpo, no era muy diferente al señor tenebroso del mundo mágico, ambas sombras luchando por la forma. Voldemort se había atado al mundo mediante Horrocruxes, mientras Sauron soportaba por el poder del anillo único. Ambos permanecieron como espíritus desincorporados. Hace mucho tiempo, en la Segunda Edad, Sauron había atrapado a los Númenóreanos con mentiras y corrupción, llevándolos a la locura y provocando la ira de los Valar. Númenor fue engullido por el mar, y el castigo de Sauron fue perder su bella forma y el don de la transformación para siempre. Sin embargo, a través del anillo único que había forjado, reconstruyó un cuerpo para sí mismo. Pero esa carne estaba ligada al anillo. Cuando Isildur cortó el anillo de su mano con el fragmento de empuñadura de Narsil, el cuerpo de Sauron se desplomó en nada y su poder se hizo añicos. Desde entonces, había buscado recuperar el anillo, pues solo con él su dominio podría ser completo una vez más. Ahora, sin embargo, había otro camino.
La piedra filosofal también podía devolver la carne a un espíritu errante. Hasta que se encontrara el anillo, podría servir como sustituto, una forma para que Sauron se vistiera de nuevo de poder. Silas recordó el momento en que forjó la piedra. Incluso entonces, había sentido la mirada de Sauron presionando contra las protecciones, una sombra hurgando en los bordes. Galadriel había bloqueado el intento, pero la sabiduría de Sauron era vasta. Él mismo había creado los anillos de poder. Incluso un vistazo fugaz podría haber sido suficiente para que él adivinara el propósito de la piedra. La realización pesaba mucho sobre Silas. Había pensado que solo Saruman, alimentando sus rencores, podría intentar recuperar Isengard. Pero si llegaban los Nazgûl, si el propio Sauron dirigía la mirada aquí, entonces, incluso con todas sus protecciones, Silas podría verse obligado a abandonar su fortaleza. Sin embargo, su corazón se calmó al mirar el hogar bajo él. Si llegaba lo peor, podría invocar ayuda a través del fuego. Galadriel, Elrond, Glorfindel, juntos expulsaron a Sauron de Dol Guldur una vez. Podrían hacerlo de nuevo. Aún así, estar solo en Isengard con solo Aslan el hipogrifo y Cerbero el sabueso de 3 cabezas a su lado le parecía una defensa demasiado débil. Así que Silas alzó el cuerno de la victoria, un regalo que una vez le dio el mago azul Rom-Stamo, y sopló. El sonido no era fuerte, pero se extendió mucho más allá de los muros de Isengard, a través de la Tierra Media. Sobre el oro acaparado de Topo del Viento, Smaug se agitó. Los ojos del dragón se abrieron de par en par y, con un retumbar de piedra y escamas, se abrió paso fuera de su caverna, desplegando las alas con un estruendo atronador. Desde debajo de Hogwarts, en lo profundo de la Cámara de los Secretos, el basilisco despertó una vez más. Se deslizó entre las antiguas tuberías, brotando de las oscuras aguas del lago Negro. Con un siseo que sacudió el aire, se irguió, solo para ser agarrado por las garras de Smaug. La serpiente no se resistió. En cambio, se enroscó alrededor de la extremidad del dragón, atándose a su portador alado mientras ambos se lanzaban hacia el sur. Los gritos se elevaron en Oxmeade cuando los aldeanos vislumbraron la terrible escena. Un dragón con una serpiente aferrada a sus garras, elevándose hacia los cielos. Sobre ellos, aún más rápido, Torondor el gran águila respondió al llamado, sus alas como nubes tormentosas arrastrándole hacia Isengard. Solo quedaba el kraken, sus muchas ramas flotando en las profundidades del lago Negro, protegiendo las aguas como siempre. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com/weblink comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 252. Refuerzos en las marchas orientales de Rohan, ya estaba en marcha una guerra brutal. Desde la Puerta Negra, decenas de miles de los ejércitos de Sauron salieron en masa, barriendo los pantanos muertos y avanzando hacia el oeste en dirección a Anduin. El asalto llegó tan repentinamente que los Rohirrim apostados a lo largo de la frontera oriental del río quedaron desprevenidos. Lucharon valientemente, pero la pura presión de orcos y orientales superó sus defensas. Desesperado, el capitán de Rohan dio la orden de destruir el puente sobre el Anduin, con la esperanza de retrasar el avance. Sin embargo, Mordor había venido bien preparado. Oleada tras oleada de barcos rudimentarios, negros de alquitrán y encadenados de hierro, se deslizaron por el río bajo una tormenta de flechas de Rohan. Aunque muchos cayeron en los pozos de los Rohirrim, innumerables otros llegaron a la orilla opuesta. A medida que crecían sus números, los defensores se vieron obligados a ceder terreno. Paso a paso, retrocedieron hasta el Entourage, la segunda línea de defensa natural de Rohan. Allí, tras cruzar a la orilla occidental, rompieron el puente detrás de ellos y se prepararon para una resistencia desesperada. Más allá del Entourage solo se encontraban las llanuras abiertas, y si se rompían, los ejércitos de Mordor marcharían directamente sobre Doras. Así, los Rohirrim reunieron las fuerzas que pudieron en el río. El propio rey Fengel cabalgó hacia el frente, reuniendo a sus hombres, decidido con firmeza a bloquear el paso. Sin embargo, demasiados jinetes de Rohan estaban dispersos por la amplia tierra, y la lista era incompleta. Los hombres de la marca eran pocos contra la marea oscura que se cernía sobre las aguas. Con un fuerte estallido de cuerno de guerra, Mordor comenzó su cruce una vez más. Los barcos avanzaban y grandes trolls se adentraban directamente en el arroyo, levantando enormes tablas sobre sus hombros para formar puentes improvisados. A través de estos, los orcos se desbordaron en una inundación interminable. Suelta. Derribadlos. Apuntad a los trolls. Gritó el rey Fengel, su voz resonando por encima del bullicio. Flechas llovían desde la orilla occidental,
pero la mayoría rebotaba inofensivamente entre las gruesas pieles de los trolls. Solo cuando los Rohirrim lanzaron sus grandes balistas las bestias comenzaron a caer. Uno a uno, los rayos impactaron en el blanco, atravesando cráneos y enviando a los monstruos a la corriente. El propio Fengel, arco en mano, desenvainó y soltó. Su flecha encontró el ojo de un troll, que aulló de agonía, lanzando a un lado tanto la tabla como el orco antes de desplomarse en el agua. El choque arrastró a otros de su apoyo, llevándolos río abajo. Pero aún así, la horda siguió adelante. Bote tras bote, bestia tras bestia, el ejército de Mordor se cruzó, implacable e innumerable. Su Majestad, retirada. Gritó un jinete, espada ensangrentada en la mano tras derribar a un Uruk. No podemos retenerlos aquí. Su número es demasiado grande. Pero Fengel solo levantó su gran espada y derribó a otro enemigo. Su rostro estaba firme, sus ojos firmes. Detrás de nosotros yace Edoras, dijo, con la voz cargada de determinación. Si cedemos el Entourage, la capital caerá. Entonces todo Rohan estará perdido. Porque Edoras no era una fortaleza. Sus muros eran bajos, sus defensas pocas. En ella habitaban no solo su guardia, sino también sus parientes y innumerables inocentes. Abandonarla sería condenar a su pueblo a la ruina. Fengel alzó la mirada hacia el oeste, hacia las alturas invisibles de Isengard. Un destello de esperanza se encendió en su corazón. Si la salvación llegara, sería por la mano del mago que habitaba allí. Sin embargo, a medida que más y más miembros del ejército de Mordor cruzaban el Entourage, y la línea de los Rohirrim se hacía más esbelta, esa esperanza empezó a desvanecerse. ¿Iba a ser esto la perdición de la marca? ¿Sería Rohan arrastrado a la sombra? Pero justo cuando el rey Fengel se preparaba para liderar a sus jinetes en una última y desesperada carga, una docena de gritos penetrantes rompieron el cielo. Todas las cabezas en el campo de batalla se giraron hacia arriba. De las nubes se elevó un grupo de hipogrifos, sus vastas alas brillando bajo la luz del sol. Como rayos, cayeron, garras cortando, alas apartando orcos y orientales como si fueran hojas secas. Los trolls bramaron aterrorizados mientras garras afiladas como navajas los desgarraban, arrojando sus cuerpos corpulentos a un lado. A lomos de los hipogrifos cabalgaban los Dunlendings, liderados por su jefe Brock. Arcos doblados en sus manos, y cada asta que disparaban daba en el blanco, derribando a capitanes orcos y lugartenientes orientales. Su repentino asalto desde el cielo sumió a las filas de Mordor en la confusión. El oscuro ejército se recompuso rápidamente, enviando una lluvia negra de flechas hacia arriba, pero los fustes chocaron inofensivamente contra las alas de plumas de hierro y las gruesas pieles de los hipogrifos. Su Majestad. Soy yo. Una voz resonó por encima del bullicio. Fengel levantó la vista y vio a su primo, montado detrás de un jinete de Dunlen, llamándole. Un orco se acercó sigilosamente al rey, espada en alto. Antes de que Fengel pudiera reaccionar, el guerrero Dunlending disparó una flecha con velocidad mortal. El orco cayó sin vida a los pies del rey. Por un instante, la mano de Forkir voló hacia su cuchillo, confundiendo el disparo con traición, pero el Dunlending solo resopló, guió a su hipogrifo más abajo y dejó a Forkir a salvo antes de volar hacia el cielo una vez más. Forkir. Gritó Fengel, derribando a otro Uruk con su espada. ¿Qué noticias? ¿Ha venido el mago? Sin aliento, Forkir negó con la cabeza. No, mi rey. El mago Silas permanece en Isengard, pero ha enviado a los Dunlendings para ayudarnos. El rostro de Fengel se oscureció de decepción. En su corazón, esperaba ver al mago de túnica negra montado sobre el dragón de fuego Smaug, dispersando el ejército de Mordor con llamas. En su lugar, solo había una docena de extraños córceles y sus sombríos jinetes. ¿Y eso es todo? Preguntó con gravedad, mirando de nuevo al cielo. No, mi rey, respondió Forkir, con los ojos llenos de esperanza. No todos. Han traído 10.000 guerreros, armados más allá de todo lo que hemos visto. Incluso mientras hablaba, la verdad se revelaba. Desde el aire, los Dunlendings lanzaron grandes cofres, que estallaron en el suelo con un estruendo atronador. Agrandados por la magia, se abrieron de par en par, y de dentro brotaron hordas de guerreros montados. Cabalgaron los Dunlendings, altos y corpulentos, vestidos con una reluciente cota de malla de seda de araña que desviaba tanto la hoja como la flecha. Con gritos salvajes se lanzaron contra el ejército de Mordor, su carga una punta de lanza que desgarró la marea oscura. Las flechas y espadas de Mordor no lograron encontrar apoyo sobre los Dunlending. Su cota de malla de seda de araña, ligera como el lino, fuerte como el acero, desviaba cada golpe.
Al darse cuenta de su protección, los guerreros lucharon con furia desatada, abatiendo orcos en manos sangrientas. Los trolls los dejaron para los hipogrifos. Con gritos agudos, las poderosas bestias se lanzaron en picado, garras como ganchos de hierro aferrando a los torpes monstruos. Alto en el cielo los levantaron, rugiendo, agitándose, y luego los arrojaron como piedras. Los trolls golpearon el suelo con una fuerza nauseabunda, aplastando a decenas de soldados de Mordor bajo sus pies. El rey Fengel, observando desde las líneas, estaba conmocionado y a la vez eufórico. Aprovechando el momento, alzó su espada bien alto. Ahora. Cabalgarlos. Expulsar al enemigo hacia el río. Los cuernos de Rohan sonaban. Desde los flancos, los Rohirrim cargaban, sus lanzas brillando, cortando filas orcas ya sumidas en el caos. Arriba, Brok, el jefe, giraba su hipogrifo y daba órdenes a gritos. La mitad de sus jinetes lanzó fuego y flechas sobre los cruces de Entuash, destrozando barcos, astillando puentes rudimentarios y sellando la retirada de Mordor. El resto, liderado por el propio Brok, descendió sobre la retaguardia del ejército, atacando las tiendas de mando y los estandartes. Los capitanes de Mordor gritaron a sus arqueros que derribaran a los voladores, pero sus astas cayeron inofensivas contra plumas y pieles. En el suelo, guerreros Dunlending en su cota de malla reluciente presionaban más profundo, espadas brillando, sin miedo al acero. Atrapado entre martillo y yunque, el ejército de Mordor se rompió. Muchos intentaron huir de nuevo cruzando el Entuash, solo para descubrir que los puentes habían desaparecido y sus barcos eran arrastrados por las garras de los hipogrifos chillando. El pánico se extendió. Orcos y orientales se lanzaron a la corriente, pero las aguas rápidas los arrastraron bajo el agua. Por fin, el propio Brok disparó una flecha, derribando al general de Mordor donde estaba. Luego, saltando de la silla, cortó el estandarte negro con su propia mano. Al ver eso, el ejército de Mordor se desplomó en el caos. Sin líder, se dispersaron hacia el este, dejando la llanura llena de cadáveres. Aunque el río les impedía la persecución, la victoria era suya. Los vítores sacudieron el campo. Los Rohirrim se habían preparado para la muerte, pero encontraron la salvación en su lugar. Y los Dunlending, antes despreciados como salvajes, fueron aclamados como salvadores. Cuando Brok descendió del cielo, el rey Fengel se dirigió a su encuentro. Aunque la envidia brillaba en sus ojos al ver al hipogrifo, habló con verdadera solemnidad. Jefe Brok, has salvado a Rohan. La amistad de este día será recordada. Que haya paz entre nuestros pueblos, vecinos, no enemigos. Brok le miró con la fría y orgullosa mirada de un hombre al que se ha hecho justicia hace mucho. Luego, lentamente, extendió la mano. El rey y el jefe se entrelazaron, sellando un juramento que había eludido a sus pueblos durante siglos. Pero incluso cuando el alivio recorría el campo, la luz se atenuaba. Nubes oscuras hervían sobre nosotros, ahogando el sol. Los hipogrifos gritaron, batiendo las alas con inquietud, sus jinetes luchando por calmarlos. Hombres y Dunlendings miraron hacia arriba con temor. Desde el cielo negro vino un rugido como el rompimiento de montañas. Una sombra vasta como un frente de tormenta descendía, con la forma de un dragón, negra como la medianoche, de 1000 pies desde el hocico hasta la cola. Sus alas tapaban los cielos, y con él venía un frío amargo, un aliento, como si hubiera llegado el invierno. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 253. El enemigo llega a Isengard al ver al gran dragón, el terror recorrió al ejército. Los caballos chillaban y salían disparados, algunos cayendo de golpe en su pánico. Incluso Brok, el jefe de rostro duro de los Dunlendings, palideció. Nunca había visto un monstruo tan monstruoso en los cielos. El propio Smaug, cuya furia había arrasado Erebor, parecía pequeño en comparación con esta bestia colosal. Sin embargo, para su asombro, el dragón negro no se agachó para atacarles. Surcaba el cielo, sus vastas alas tapando la luz, una tormenta de nieve y viento a su paso, y tronaba hacia el oeste. Pero el alivio fue efímero. Porque detrás de él venían más. Docenas de dragones, cada uno más pequeño que su líder pero aún del tamaño de torres, que avanzaban como una nube de tormenta de fuego y hierro. Aunque pasaron sin ataques, su sola presencia oprimía los corazones de cada hombre, elfo y Dunlending que miraba al cielo. El rey Fengel apretó con fuerza sus riendas, la inquietud carcomiéndole. Su voz era pesada. Su curso está hacia el oeste. Dime, jefe Brok, ¿vuelan hacia Isengard? La expresión de Brok se oscureció. Él también intuía el mal destino.
No eran dragones salvajes, sino sirvientes de Mordor, y su camino solo podía significar una cosa. Hortang misma era su presa. ¿Podría Lord Silas resistir un ejército así, liderado por un dragón que empequeñecía incluso a Smaug? Brock se giró bruscamente y dio órdenes, llamando a sus jinetes Dunlending para reunirse. El rey Fengel vio su propósito y preguntó asombrado. «Jefe, ¿quieres volver a cabalgar en su ayuda?» Brock asintió, con el rostro serio. «Si Isengard cae, nuestro señor cae con él. Estamos ligados a él por juramento. ¿Cómo podríamos quedarnos de brazos cruzados mientras él está en peligro?» El ceño de Fengel se frunció. «¿Viste lo que yo vi? Esa bestia medía 1000 pies de hocico a cola. Luchar contra tal terror es tirar la vida por la borda». Pero la mirada de Brock no vaciló. «Juramos lealtad, y la mantendremos. La persecución de la chusma dispersa de Mordor es tuya, rey de la Marca. Nuestro deber está hacia el oeste». Con eso, ordenó a sus guerreros que se metieran rápidamente en los cofres encantados que Silas les había dado, para que pudieran regresar a Isengard lo más rápido posible. Forkir, primo del rey y tercer mariscal de Riddermark, se volvió urgentemente hacia Fengel. «Su Majestad, se marchan. ¿Qué hacemos?» Los ojos de Fengel se entrecerraron pensativo, y entonces dio su respuesta. «No olvidaremos la mano de Isengard que nos protegió. Tampoco podemos dejar que Silas enfrente esta perdición solo. Los orcos derrotados se pueden enfrentar más adelante. Forkir, llevarás a la mitad del ejército hacia el este, presionarás fuerte y los romperás antes de que lleguen a Anduin. Yo lideraré al resto hacia el oeste, para que esté junto a Isengard». El rostro de Forkir palideció. «Señor, no puede. La sombra de los dragones está sobre Hortang. Si caes allí, Rohan se queda sin líder. Mejor voy yo en tu lugar, mientras tú terminas el trabajo aquí». Pero Fengel solo negó con la cabeza, su voluntad como hierro. «No, primo. Un rey no debe acaparar la seguridad para sí mismo mientras otros enfrentan fuego y muerte. Si Isengard nos dio ayuda, entonces Rohan debe devolvérsela. Mi deber es tanto con mi pueblo como con nuestros amigos». Dicho esto, se dirigió a Brock y habló con solemnidad. «Jefe Brock, has venido a nuestra salvación, y Rohan no olvidará. Ahora vuestro señor está asediado, y yo tampoco estaré de brazos cruzados. Lideraré a la mitad de los jinetes de la Marca para que se unan a ti. Dime, ¿vuestros cofres encantados pueden albergar a más de nosotros? Si no, cabalgaremos con fuerza, y ningún muro de fuego nos impedirá estar de tu lado». Brock guardó silencio un largo momento, sorprendido. En realidad, había pensado que la ayuda dada a Rohan no era más que un trato por tierras, prometiendo el paso de Rohan como hogar para su pueblo. Que el propio rey arriesgara la mitad de su fuerza, con Mordor aún cerca, era algo que no se podía negociar. Por fin, los rasgos severos de Brock se suavizaron e inclinó la cabeza. Por primera vez, el respeto brilló en sus ojos. Brock no rechazó la ayuda del rey de Rohan. Ordenó a sus guerreros Dunlending que se apretaran más dentro de los cofres encantados, luego despejó espacio en uno de ellos para dar paso a los jinetes de Rohan. Con solemne respeto, entregó el cofre al rey Fengel, que lo llevó él mismo. El rey de Rohan montó entonces un hipogrifo junto a Brock. Sosteniendo la caja que transportaba miles de su caballería, Fengel no pudo evitar maravillarse en voz alta ante la maravilla del oficio del mago Silas. Si Rohan poseía tal tesoro, murmuró, medio asombrado, mover ejércitos sería tan sencillo como ensillar un caballo. Muy por encima de Hortang, nubes negras se reunían como un frente de tormenta de fatalidad, agitándose y extendiéndose rápidamente desde el este. Silas ya los había notado, y frunció el ceño con un presagio sombrío. Aslan, su gran grifo, gritó un grito de advertencia desde el cielo. El sonido era agudo, cargado de pánico, como la voz de una criatura que acaba de vislumbrar a su depredador natural. Entonces, con un rugido que partió el aire, una cabeza monstruosa emergió de las nubes oscuras. El rostro escamoso y de un dragón de hielo. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, y una avalancha de niebla blanca estalló, un aliento de frío mortal que golpeó la cúpula protectora de Isengard. El escudo invisible se vidrió instantáneamente con hielo, reluciendo como cristal bajo la luz pálida. Por todo el valle, la temperatura cayó en picado. Los árboles crujían bajo las capas de escarcha, y la hierba se endurecía en briznas plateadas. Incluso el aliento de Silas se nubló ante su rostro dentro de la cúpula. Entrecerró los ojos, el corazón le latía con fuerza. Un dragón de hielo, aquí. Era vasto, casi 10 veces el tamaño de Smaug, y su poder empequeñecía al dragón de fuego de Erebor.
El aura que emanaba era más antigua, más cruel, impregnada de edades olvidadas. Que una bestia así aún viviera en la Tierra Media dejó a Silas atónito, llenándole tanto de asombro como de temor. Entonces le vio. Sobre el lomo del dragón, vestido de oscuro y terrible, estaba Saruman el Blanco, su bastón levantado y su expresión torcida en una sonrisa maliciosa. Silas. Tronó el mago caído, su voz resonando como tormenta. Hoy reclamaré todo lo que me fue arrebatado. ¿Estás listo para arder en el fuego de mi venganza? Silas le devolvió la mueca, agarrando su bastón. Saruman, ¿de verdad crees que una bestia te ganará esta guerra? Sobreestimas tanto a tu dragón como a ti mismo. La sonrisa de Saruman se ensanchó. ¿Ah, sí? Entonces contempla la fuerza que ahora mando. A su señal, las nubes se separaron aún más, y de ellas brotaron docenas de dragones, con las alas tapando el sol. Rodaron en formación, rodeando a Hortan como aves carroñeras alrededor de un cadáver. 8 de los dragones negros más grandes descendieron, y en cada uno de sus espaldas se sentaba una figura encapuchada. Un frío y penetrante temor emanó de ellos, helando el propio aire. Los Nazgûl, los espectros del anillo de Mordor. Al frente cabalgaba el rey brujo de Angmar, su voz siseando como acero raspando hueso. Mago, llamó, entrégame el rubí que has forjado. El maestro te ha prometido todo lo que tu corazón desee. El corazón de Silas pesaba, aunque su rostro no delataba miedo. Lentamente, casi burlonamente, sacó la piedra filosofal de sus túnicas y la dejó brillar en la tenue luz, colgándola para que todos la vieran. Esto, dijo, con voz desafiante, ¿es lo que tu amo codicia? Al ver la gema carmesí, los espectros sisearon. La codicia ardía en sus voces huecas. La piedra no era solo una herramienta para restaurar la carne de Sauron, también podía devolver la forma a espíritus como ellos. Cuando los Nazgûl sintieron la energía cruda que emanaba de la piedra filosofal, fue como si hombres hambrientos hubieran vislumbrado un banquete. Sus formas sombrías temblaban de hambre, sus ojos huecos ardían con fuego codicioso. Saruman tampoco pudo ocultar el brillo agudo de reconocimiento en sus ojos. En un instante comprendió la naturaleza de la gema, y los celos le consumieron. Que Silas, de todos los magos, pudiera crear semejante reliquia le carcomía amargamente el orgullo. Mago, dánoslo. Exigió el rey brujo de Angmar, su voz resonando como hierro arrastrado por la piedra. Silas solo sonrió con suficiencia, deslizando la piedra de nuevo en sus túnicas. ¿Lo quieres? Entonces derriba a Saruman. Haz eso, y quizás considere entregar este tesoro a tu maestro. Incluso podría revelar cómo hacer uno vosotros mismos. Seguramente una piedra forjada por la propia mano de Sauron sería más perfecta que la mía, ¿no sería así? Las palabras me dieron en el corazón. Por un momento sin aliento, los espectros del anillo guardaron silencio. Sus cabezas encapuchadas se giraron hacia Saruman, con la más leve señal de vacilación en su porte inmortal. El rostro de Saruman se oscureció de furia, su voz se elevó en un siseo de rabia. Idiotas. No le escuchéis, solo busca dividiros. Llévatelo, y la piedra será nuestra de todas llenas. Sus ojos ardían con malicia mientras los fijaba en Silas. Puede que tejas mentiras, mago negro, pero no te salvarán. Hoy mueres, e Isengard arderá bajo mis dragones. A su orden, el dragón de hielo bajo él se irguió, sus alas batiendo el aire con una tormenta. A su alrededor, docenas de dragones chillaban al unísono y se lanzaban contra la cúpula que protegía a Isengard. Silas no se inmutó. Su bastón se apretó en su mano, pero su expresión permaneció calmada, casi fría. El primer dragón golpeó la cúpula. Para su sorpresa, la barrera no resistió la entrada, permitió que la bestia pasara. Pero en el instante en que su cuerpo escamoso cruzó el umbral, los encantamientos del escudo lo quemaron como fuego viviente. Sus alas se desmoronaron en cenizas, su carne quemada, y cayó chillando dentro del círculo de la fortaleza. Su vitalidad monstruosa por sí sola lo mantenía con vida, aunque medio lisiado. Los otros dragones comprobaron su vuelo, sorprendidos por el peligro invisible. Por un instante no se atrevieron a seguir adelante. Silas alzó la varita, con la voz afilada como un cuchillo. Avada Kedavra. Un destello de luz verde atravesó el aire. El dragón herido soltó un grito terrible mientras le arrancaban la vida. Un oscuro y sombrío suspiro, su espíritu corrompido, se desprendió del cadáver, se lanzó contra la barrera y estalló como humo al viento. El rostro de Saruman se torció de rabia al ver a uno de sus preciados dracos de guerra muerto tan rápidamente. «Mátalo». Rugió.
El dragón de hielo escupió su aliento una vez más, un torrente de escarcha asesina que cubrió la cúpula con hielo. Saruman añadió su propio poder, lanzando bolas de fuego desde su bastón. Y desde todos los lados, los Nazgûl vertieron su oscura hechicería contra la barrera, sus chillidos como cuchillos atravesando el aire. La cúpula crujió bajo el asalto, su superficie parpadeando, hilos de magia temblando como cristal tensado. Pero Silas solo entrecerró los ojos. ¿Piensas abrumarme con números? Muy bien, verás cómo te va cuando convoque a mis propios aliados. Sacó el cuerno de la victoria de su cinturón y sopló. El sonido no era fuerte, pero atravesó el aire como un trueno. Saruman y los Nazgûl retrocedieron, sus oídos llenos de una resonancia enloquecedora, como si las propias montañas cantaran contra ellos. Luego, un rugido de respuesta. Desde las montañas nubladas surgieron formas en las nubes. Alas batiendo, fuego brillando. Los dragones se lanzaron al llamado del cuerno. Con terribles gritos descendieron, y con una sola voz desataron torrentes de llamas sobre el ejército de Saruman. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com Weblink comentario 15 comentario. Votar 2 restantes capítulo 254. Batalla. La llegada repentina de los dragones de Silas desordenó a Saruman y sus aliados. Con rugidos ensordecedores, las grandes bestias desataron torrentes de llamas sobre los dragones de escamas negras criados en los pozos de Mordor bajo el mando de Saruman. Estos engendros de Orthanc, ensamblados a partir de naves oscuras y las hechicerías de Mordor, eran pálidas imitaciones de los verdaderos dragones. No escupían fuego, ni llevaban el helado temor de su progenitor de la escarcha. Solo dependían de la fuerza bruta, los colmillos y las garras. Pero ni siquiera eso era rival para los dragones de fuego que Silas había criado. Los cielos sobre Isengard se convirtieron en una tormenta de alas y llamas. Los dragones atacaban a los dragones, sus cuerpos titánicos chocando como nubes de tormenta. El fuego verdadero iluminó los cielos mientras la prole de Silas agarraba a las criaturas de Saruman por el cuello, las arañaba con garras y las quemaba con aliento fundido. La sangre de dragón caía sobre el anillo del muro de Isengard, humeando donde caía. Las bestias de Saruman chillaron de dolor. Uno tras otro, cayeron al suelo, rotos y sin vida. Pero la batalla estuvo lejos de ser unilateral. Los 8 dragones caídos que daban lugar a los espectros del anillo no eran criaturas comunes. Descendientes retorcidos de dragón y bestia maligna, no poseían ni aliento de fuego ni escarcha, pero empuñaban un arma temible propia. Un grito tan penetrante que sacudía la mente. Sus gritos sobrenaturales partieron el aire, mareando a los dragones de Silas. Los grandes dragones de fuego vacilaron en pleno vuelo, sus alas batiendo de forma irregular como si el propio cielo los delatara. Los dragones menores de Saruman aprovecharon la oportunidad. Se lanzaron sobre los dragones de fuego tambaleados, con las mandíbulas aferrándose a sus gargantas. Y entonces los propios Nazgûl, envueltos en sombras, saltaron con una rapidez antinatural de la silla a la presa. Sus morgul espadas, ennegrecidas por el veneno y la desesperación, clavaron profundamente en las pieles escamosas. Un dragón chilló, su grito desgarrando cielo y tierra, antes de quedar en silencio. Su cuerpo se desplomó, cayendo como una estrella extinguida. El campo de batalla se volvió cargado de muerte. Docenas de cadáveres dragón y draco caído por igual cayeron a la tierra, temblando piedra y tierra. Desde la torre, Silas y Saruman por igual se estremecieron ante la carnicería. Los labios de Saruman se torcieron con angustia. Su preciada prole, cultivada con años de trabajo, estaba siendo masacrada ante sus ojos. Peor aún, los dragones de Silas, verdaderos escupefuego llamas, demostraron ser más poderosos que sus creaciones de sangre fría. En la cima de Orthanc, Silas sintió el peso opresivo de los gritos de los espectros del anillo presionando su propia mente. La cúpula seguía protegiéndole, pero el sonido se extendía como una plaga, dejándole la cabeza dando vueltas. Apretó la mandíbula y luego volvió a tomar el cuerno de la victoria. La nota clara resonó por todo el campo de batalla, feroz y brillante. Inmediatamente, sus dragones de fuego se reagruparon. Sus alas batían con renovado vigor, sus rugidos retumbaban como truenos, ahogando los lamentos de los Nazgûl. La brujería chillona flaqueó, y los dragones negros de Saruman tambalearon, su fuerza quebrada. La llama los consumió de nuevo, y la marea cambió de nuevo. Fuera de la cúpula, Saruman gruñó. El sonido del cuerno le carcomía, sacudiendo sus pensamientos, llenándole de odio. Basta. Escupió. Bajo él, el dragón de escarcha inspiró tan profundamente que el aire mismo se congeló.
Un torrente de escarcha mortal se derramó, arrasando la cúpula. Las protecciones translúcidas de Silas se congelaron en hielo sólido, brillando como cristal bajo la luz pálida. Saruman alzó su bastón, cuya cabeza chisporroteaba con la tormenta. Los rayos golpeaban la cúpula una y otra vez, grietas arañando su superficie como cristales rotos. El asalto combinado amenazaba con romperlo por fin. El corazón de Silas se encogió. Sus protecciones, tejidas con tanto cuidado, estaban fallando. Sus manos se movieron rápido. De su lado sacó el arco dorado que le regaló Morinetar, uno de los magos azules. Una flecha plateada brilló entre sus dedos, y tiró la cuerda hasta que el arco zumbó. El lanzamiento fue como un trueno. La flecha voló más rápida que el sonido, una estela de luz plateada cruzando el cielo, dirigida sin fallo al cráneo de Saruman. Por un instante, parecía seguro. Pero Saruman, con los ojos encendidos por la astuta previsión, se movía con una precisión inhumana. Una mano aún sujetaba su bastón, invocando tormenta, mientras la otra se levantaba bruscamente. Con un chasquido como hierro golpeando hierro, atrapó la flecha de plata en pleno vuelo. ¿Morinetar te dio este arco? Luego se olvidó de decirte, yo mismo la usé una vez. Pero Silas no flaqueó. En cambio, una sonrisa pícara y cómplice se dibujó en sus labios. Explotar. Las runas talladas en la punta de flecha plateada brillaron con una luz repentina. Un latido después, el conducto estalló en una explosión rugidora. La fuerza lanzó a Saruman desde el lomo del dragón de hielo, sus túnicas destrozadas, su rostro chamuscado y sangrando. El torrente helado del aliento de Rivendell vaciló en medio de la ráfaga, y el monstruoso Wyrm tambaleó, las alas doblándose bajo el impacto. Liberados del frío aplastante, la cúpula de protección brilló y comenzó a repararse, sus grietas sellándose con renovada radiancia. Saruman, tosiendo, fue arrebatado en el aire por otro draco oscuro antes de que cayera al suelo. Se aferraba a su cuello, una ruina de dignidad, sus túnicas antes orgullosas poco más que harapos chamuscados. La rabia hervía en él más caliente que cualquier llama. Destroza a su prole y luego destroza esa maldita coraza hasta convertirla en polvo. El dragón de escarcha bramaba. Con un movimiento de alas, se volvió contra los dragones de Silas. El fuego de escarcha ardía de sus fauces, una tormenta implacable de invierno. Un dragón de fuego se atrevió a responder con su propio torrente de llamas. Se aplastó al instante. El fuego se extinguió en la escarcha, y la bestia quedó congelada, sus alas rígidas como el cristal antes de precipitarse a la tierra, rompiéndose en ruinas astilladas por el hielo. Los demás se dispersaron, pero incluso su vuelo parecía débil bajo el peso del frío. La desesperación empezó a echar raíces, hasta que un rugido retumbó desde los cielos occidentales. Todas las miradas se volvieron cuando una figura dorada se alzó desde el horizonte, con las alas brillando bajo la luz del sol. Smaug el dorado se elevó, su vasto cuerpo brillando como metal fundido. Aferrado en sus garras se retorcía una colosal serpiente verde, el basilisco Herpo, enrollada en preparación. Y sobre ellos, cabalgando el viento con gracia sin esfuerzo, llegó Torondor, el más poderoso de los águilas. La risa de Saruman resonó, burlona y cruel. Así que el usurpador sale por fin arrastrándose. Smaug, un polluelo de la tercera edad, un insecto comparado con los dragones de antaño. ¿Crees que es rival para Rivendell, que soportó la ira de los propios Valar? Impulsó su bastón hacia el oeste. Rivendell, mátalo. El dragón de escarcha giró, sus vastas alas partiendo el cielo, y se enfrentó a Smaug de frente. Ninguno se inmutó. El aire chilló cuando el fuego y la escarcha chocaron. Smaug soltó su estallido de horno, llamas tan calientes que fundían acero y piedra por igual. Pero el antiguo aliento de Rivendell brotó, una tormenta de frío mortal que congeló el propio aire. El hielo y el fuego chocaban en los cielos, hirviendo las nubes en vapor, sacudiendo el mundo con truenos. Lenta e inexorablemente, la escarcha de Rivendell obligó a Smaug a volverse en llama, cada vez más cerca del pecho jadeante del dragón dorado. Los ojos de Saruman brillaron con victoria. Sí, congélalo. Pero sobre los hombros de Smaug, el basilisco se movió. La serpiente se deslizó por el cuello del dragón, enroscándose alrededor de sus cuernos como si estuviera en un trono de escamas. Smaug no se resistió. En cambio, el gran Wyrm ladeó la cabeza, ofreciendo a la serpiente su lugar. Herpo abrió los ojos. El dragón de escarcha pareció recibir un golpe pesado al instante, soltando un grito trágico antes de caer, estrellando una colina fuera de Isengard y derrumbándola en escombros. ¡Mi dragón! Saruman miró la escena incrédulo.
Smaug, percibiendo el momento, atacó mientras el hierro estaba caliente. Se lanzó sobre el dragón frío caído, escupiendo un torrente de fuego abrasador de dragón, con la intención de quemar al dragón de escarcha hasta la muerte. Pero en el siguiente latido, la corona de hierro en la cabeza del dragón de hielo estalló con un poderoso aura oscura. Al mismo tiempo, una figura sombría parpadeaba en sus pupilas, mechones oscuros como seda de araña se entrelazaban sobre sus ojos, cubriéndolos con niebla negra y llenándolos de un resplandor funeste y antinatural. Smaug sintió el peligro y giró bruscamente, retrocediendo. El dragón de hielo, Rivendell, emergió de las ruinas de la colina, su aura ahora más pesada, fría y siniestra. Vapor negro brotaba de sus fosas nasales y sus ojos brillaban con una luz malévola. Un dragón y una serpiente con una mirada asesina, has conseguido herirme, realmente inesperado. La voz de Rivendell resonó por el cielo como una avalancha. Erpo el basilisco siseó y volvió a mirar, pero la niebla negra que cubría los ojos de Rivendell bloqueaba la magia mortal. La voz del Draco rezumaba una oscura diversión. Abandona esta lucha inútil. El ejército de mi maestro tiene espacio para gente como tú. Sauron. Gruñó Smaug, reconociendo al instante quién hablaba a través del Draco. Dragón astuto, gruñó Rivendell, sus ojos brillando con un brillo depredador. Smaug, sé que estás obligado por un juramento a tu actual amo. Entrégate a mí en su lugar. Puedo romper ese hechizo y restaurar tu libertad. En Mordor, te daré tesoros incontables. ¿Qué opinas? Smaug resopló, con una llama que se le enroscaba por las fosas nasales. Si todo es sumisión, ¿por qué traicionar a mi amo solo para servirte a ti? No es lo mismo, dijo Rivendell con suavidad. Si me sirves, no estarás encadenado como una mascota o una montura. Serás mi guerrero, mi teniente, como lo fue una vez el poderoso Ancalagón. No como ahora, atado y humillado. Los grandes ojos de Smaug brillaron con el más leve atisbo de duda. ¿De verdad puedes deshacer el juramento? ¿O es esto otro engaño? La voz fría de Rivendell rezumaba confianza. Es una cosa pequeña. El juramento une tu alma. He estudiado la formación de almas. Puedo trasladar la encuadernación a un fragmento tuyo y cortarlo. Las cadenas se caerán. Serías libre. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com Weblink comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 255. Crisis. Al oír las palabras del dragón de hielo, Smaug mostró un destello de interés. Pero aún dudaba. Si estoy de acuerdo, mi actual amo lo notará. Puede castigarme instantáneamente a través de la reacción del juramento y eso no es un problema. No te resistas, ahora te inyectaré una parte de mi poder. Esto protegerá temporalmente la influencia del juramento. Cuando regresemos a Mordor, te ayudaré a eliminar completamente la maldición. Mientras hablaba, el dragón de escarcha se acercaba. La corona de hierro fusionada con su cabeza exudaba una oscuridad asfixiante, el poder del propio Sauron. En el momento en que el dragón de hielo lo tocara, ese poder se expandiría hacia Smaug. Pero justo antes de que pudiera alcanzarle, Smaug desató toda su furia. El gran dragón abrió las fauces de par en par, lanzando una ráfaga de fuego de dragón que envolvió al dragón de hielo. Su cabeza, en particular, desapareció en un infierno abrasador, un cráneo de dragón en llamas. Sorprendido desprevenido, el dragón de escarcha chilló de agonía mientras las llamas lo devoraban. Sus escamas se derritieron como hielo bajo el sol del mediodía. Incluso la corona de hierro estaba chamuscada, brillando al rojo vivo en la tormenta de fuego. El dragón de escarcha fue gravemente herido una vez más. Retorciendo y gritando, no tuvo más remedio que lanzarse una tormenta de aire helado para sofocar las llamas. Mirando con odio al Smaug que huía, brama. Maldito seas, Smaug. ¿Te atreves a engañarme? Pero Smaug ya había volado lejos, riendo de la gran serpiente enrollada alrededor de su cuello. Parece que el señor tenebroso no es muy listo después de todo, creer semejantes tonterías. ¡Qué tonto! El basilisco Erpo siseó en señal de acuerdo, moviendo la lengua, sus ojos brillando con un poder mortal. Smaug se rió. Exacto. Descanso sobre una montaña de oro cada día, comiendo bien y durmiendo mejor. Solo un necio abandonaría tal comodidad para servir a una sombra sin cuerpo. Cuando Smaug llegó sobre Isengard, desató una tormenta de fuego de dragón sobre los espectros del anillo, sus dragones e incluso sobre el propio Saruman, que había rodeado la fortaleza. Erpo, enroscado alrededor de su cuello, abrió mucho los ojos, desatando su mirada petrificante. Juntos, causaron estragos, dragones ardieron en las llamas de Smaug o cayeron muertos bajo la mirada del basilisco.
Desde arriba, el águila gigante Torondor descendió como un rayo, agarrando a un dragón con sus garras y destrozándolo con pico y garras salvajes. El cielo se convirtió en un matadero. Los dragones caían en picado como estrellas fugaces, y el suelo pronto quedó cubierto de sus cadáveres. Incluso los espectros del anillo perdieron sus monturas aladas, sus bestias fueron asesinadas por la terrible mirada de Erpo. Smaug no se quedó más atrás. Tras una última andanada de fuego, se lanzó en picado en la cúpula protectora de Isengard antes de que llegara el dragón de escarcha. Los otros dragones leales a él siguieron, deslizándose dentro de la barrera y sellando a sus enemigos fuera. Torondor también descendió, aferrándose a otro dragón, aplastándolo al pasar por la cúpula. En el momento en que la bestia enemiga entró, su fuerza disminuyó, y Torondor le atravesó limpiamente el cráneo antes de apartarlo. Maestro, no llegamos tarde, ¿verdad? Smaug aterrizó ante la Torre Negra con una sonrisa, inclinando la cabeza hacia Silas, que estaba de pie sobre las almenas. Erpo movió la lengua y siseó en señal de saludo, mientras Torondor sobrevolaba vigilante. Silas sonrió levemente y negó con la cabeza. No, has llegado justo en el momento. Luego, con una mirada cómplice, preguntó. Smaug, Sauron acaba de prometer liberarte del juramento. ¿Por qué no aceptaste? ¿No quieres ser libre? Con sus sentidos agudizados, Silas había escuchado cada palabra del intercambio anterior. Smaug se quedó paralizado un instante y, al no ver ira en el rostro de su amo, exhaló aliviado. Bajó la cabeza rápidamente, jurando lealtad. Maestro, no tiene nada de qué preocuparse. Nunca te traicionaré. Como bien, duermo bien y descanso sobre una montaña de oro. Solo un necio abandonaría eso para trabajar por Sauron. Además, maestro, posees un tesoro que puede convertir piedra en oro. En el futuro, tendrás una riqueza ilimitada. Bajo su legeremancia, Silas veía a través de los pensamientos del dragón tan claramente como las palabras en una página. Puso los ojos en blanco, medio divertido, medio exasperado. Creo que esa última razón es la verdadera, ¿verdad? De hecho, la cabeza de Smaug estaba llena solo de oro y tesoros. Smaug, cuyos pensamientos habían quedado al descubierto, se rió tontamente y bromeó. Jeje, es todo lo mismo, todo lo mismo. De todos modos, yo, Smaug, nunca te traicionaré, maestro. Tras algunas bromas con Smaug, la tensión dentro de la cúpula se alivió un poco. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, Rivendell rugió furioso. Una oleada de aire helado estalló de su boca, el hielo extendiéndose rápidamente por la superficie de la cúpula. Saruman alzó su bastón y cantó un cántico, invocando una ráfaga de relámpagos que cayó desde los cielos, golpeando la barrera una y otra vez. Los espectros del anillo también alzaron sus espadas. Canalizando el poder corrupto de los anillos de los hombres, desataron una marea de oscuridad contra la cúpula. El ataque combinado fue abrumador. Las grietas se extendieron por la barrera brillante, como hielo que se rompe bajo el golpe de un martillo. Incluso con Silas volcando toda su fuerza en mantenerla, cada vez más fisuras se extendían hacia afuera, hasta que finalmente la cúpula se derrumbó en fragmentos de luz que cayeron y disolvieron en el aire. Silas, entrégate la gema que forjaste. Los enormes ojos de Rivendell se fijaron en él con avidez, su frío brillo lleno de malicia y determinación. Sé que puedes aparecerte, se burló el dragón, pero ni se te ocurra escapar o pedir ayuda. Gondor y Rohan ya están sitiados. Mis fuerzas acosan a los elfos de Lothlórien y Rivendell mientras hablamos. Nadie vendrá a salvarte. El corazón de Silas dio un vuelco a noticia. Rivendell y Lothlórien, ambas bajo ataque. Sin embargo, pronto se estabilizó. En Lothlórien estaban Galadriel y Celeborn, y en Rivendell habitaban Elrond y Glorfindel. Incluso los ejércitos de Sauron se romperían como olas ante la fuerza de tales guardianes. Pero cuando recordó el elaborado plan del Señor Tenebroso para apoderarse de la piedra filosofal, Silas sintió un peso pesado en el pecho. Se encontró con la mirada codiciosa de Rivendell, sacó la piedra carmesí de sus túnicas y dejó que una fría sonrisa se dibujara en sus labios. ¿Así que Sauron pretende usar la piedra filosofal para restaurarse un cuerpo? Las pupilas del dragón ardían con un deseo febril al verlo. Ya que lo has adivinado, entrégalo. Dame la piedra, y quizá aún perdone tu vida. Silas solo sonrió con suficiencia. Con un movimiento de varita, lanzó un encantamiento de traslador sobre la piedra. En un instante, desapareció de sus manos. Rivendell se echó hacia atrás, rugiendo de rabia. ¿Dónde está? ¿Dónde lo enviaste? Silas no respondió. En su lugar, alzó la varita. Avada Kedavra.
La maldición asesina se lanzó en un chorro de verde. Rivemir respondió al instante, escupiendo escarcha que se condensó en un enorme muro de hielo. El virote esmeralda impactó, rompiendo la barrera en fragmentos brillantes. Gruñó el dragón. Silas, me has enfadado por última vez. Una vez pensé mucho de ti, incluso consideré hacerte mi lugarteniente de mayor confianza. Pero ahora, te mataré, ataré tu alma y la haré arder en las llamas del infierno por toda la eternidad. Con eso, Rivemir desató otro vendaval de frío mortal. Silas apareció justo cuando la escarcha envolvía su antigua posición, reapareciendo sobre el lomo de un dragón cercano. Una espada llameante apareció en su mano de inmediato y, con un solo golpe barrido, cortó el delgado cuello de la bestia. La hoja, envuelta en fuego y cortada por un viento cortante, talló carne y hueso. La herida se volvió negra, y el dragón chilló al caer la cabeza, casi cortada. Con un último grito agudo, el cuerpo de la criatura cayó en picado desde el cielo. Un latido antes de que el cadáver cayera, Silas desapareció de nuevo, apareciendo en el lomo de otro dragón. Pero antes de que pudiera terminarlo, Rivemir soltó una ráfaga de aliento glacial. Silas jadeó bruscamente, levantando uno de los anillos de poder. Un escudo de fuerza se activó, conteniendo el torrente helado. La escarcha se arrastraba por el escudo mientras el frío mortal se acercaba. Momentos antes de que le abrumara, Silas apareció de nuevo. El desafortunado dragón, en lugar de morir por la espada de Silas, quedó congelado por el aliento helado de Rivemir y cayó al suelo, destrozándose en pedazos. En el instante siguiente, Silas reapareció sobre la enorme espalda de Rivemir. Pero antes de que pudiera atacar, el dragón de escarcha rodó en el aire, girando bajo él, y se lanzó hacia arriba con las fauces chasqueando. Un instante antes de ser devorado, Silas apareció de nuevo, desapareciendo en un chasquido de aire desplazado y reapareciendo en el suelo. Mientras Silas maniobraba contra Rivemir, Smaug estaba inmerso en su propia lucha con Saruman. Con Erpo enroscado alrededor de su cuerpo, el mago blanco no se atrevió a levantar la vista, pues la mirada mortal del basilisco siempre esperaba. Así, Smaug y Erpo tenían la ventaja, por el momento. Mientras tanto, el campo de batalla se extendía ampliamente. Torondor el gran águila, Aslan el grifo, Cerbero el sabueso de 3 cabezas y un ejército de dragones aliados se enfrentaron a los Nazgûl y sus monturas caídas. Las alas de Torodor ahora se extendían 50 metros, incluso más que la mayoría de los dragones, y destrozó sus filas con una ferocidad inigualable, expulsándolos de los cielos. Aslan se agitaba y giraba en vueltas, su cuerpo de león y sus alas de águila otorgaban una agilidad inigualable mientras acosaba tanto a Nazgûl del Anillo como a Dragón. Cerberus desató corrientes de llamas abrasadoras y veneno desde cada cabeza, desgarrando a los Nazgûl desmontados con ferocidad brutal. Durante un tiempo, todo Isengard se ahogó en el caos. La fuerza de Rivemir era abrumadora. Silas no se atrevió a enfrentarse a él de frente, confiando en cambio en la aparición. Aún así, tenía que protegerse de los ataques de los espectros del anillo. Bajo los vendavales implacables de Rivemir, todo Isengard parecía enterrado en el abrazo del invierno. Hortand mismo se congeló bajo la escarcha, y el aire mismo cayó en picado hacia un frío mortal. Fue entonces cuando un sonido extraño resonó desde lo lejos, mitad grito de águila, mitad relincho de caballo. Hipogrifos aparecieron en el campo de visión, llevando a los Dunlendings que regresaban. Entre ellos cabalgaba el rey Fengel de Rohan. Al ver la devastación de Isengard, tanto los Dunlendings como los Rohirrim se quedaron boquiabiertos. La furia de la batalla empequeñeció todas las guerras mortales. ¿Podrían realmente plantar cara a tales enemigos? Sin embargo, retirarse era impensable. Habían venido, así que lucharían. Los guerreros abrieron sus cajas espaciales encantadas, desatando hordas de soldados Dunlending y jinetes de Rohan. Silas miró sorprendido, aunque frunció el ceño. ¿Cómo habían regresado tan rápido, y con la caballería de Rohan a su lado? En lugar de alivio, la inquietud le invadió. Contra tales enemigos, estos hombres no serían más que carne de cañón. Por Isengard. Por Lord Silas. Gritó Brok, jefe de los Dunlendings. Al oír su grito, andanadas de flechas oscurecieron el cielo, lloviendo sobre Rivemir, Saruman, los Nazgûl y sus dragones. Sin embargo, los fustes chocaron inofensivamente contra las pieles escamosas, apartando la mirada sin dejar ni un rasguño. Contra Saruman y los espectros, bien podrían haber sido palillos de dientes. En lugar de dañar al enemigo, la descarga solo atrajo la mirada funesta de Rivemir.
Con desprecio en el rostro, como si apartara insectos, desató una avalancha de escarcha mortal sobre los Dunlendings y los Rohirrim. El vendaval helado se abalanzó hacia ellos como la muerte encarnada. El terror congeló las expresiones de los jinetes, la desesperación apareció en sus ojos. Pero antes de que la escarcha pudiera engullirles, Silas apareció en un instante, poniéndose en el camino de la destrucción. Alzando la mano, conjuró una vasta barrera de luz que se protegía contra la tormenta. El escudo aguantó, pero el aire en sí era mortalmente frío. Incluso detrás de la barrera, los guerreros temblaban como si su propia sangre se hubiera convertido en hielo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.